Y continuamos hablándoles de la política energética del Gobierno del Estado. Les decíamos antes que pueden intervenir a partir de ahora ya en ese teléfono 981 36 99 13. Y estábamos hablando en la primera parte, acabamos hablando de energías importantes como la nuclear o las energías renovables. Un poco por centrar el debate, señor Juncal, hablaba yo al principio de que la energía nuclear fue objeto de debate no hace muchos años, ¿no? Sobre su idoneidad, ¿no? Sí, vamos a ver, yo voy a acelerar Sí. porque son muchos temas. Vamos Sí. a ver. Antes la compañera Susana y Antón hablaban de que no es un mercado transparente y ahora mismo Rosana acaba de decir, es que en el BOE estaba marcado lo que cobraba cada tecnología. Pues o sea, más transparencia, que esté fijada la prima de las renovables en el boletín oficial del Estado, pues es que más transparencia yo creo que imposible. A buena pluma sumando, solamente un año. Las cifras que he dado antes, que vuelvo a insistir, son Comisión Nacional de la Energía. Pues tenemos 9.168 millones de euros que son la eólica, la fotovoltaica y la termosolar. Si, como he dicho antes, se paga en el mejor de los casos casi la mitad, el doble, perdón, por la eólica y 10 veces por la fotovoltaica y la termosolar, no me digan que el déficit tarifario no se le puede achacar a las renovables. O sea, es que de verdad, es que no puede ser. Bien, Francia. Mire, Francia, efectivamente, consumidor industrial. Estas son las listas de los países colocados en Europa, de los miembros de la Unión Europea. El más barato en producción industrial, Francia y España, estamos aquí. Consumidor doméstico. Miren dónde está Francia y dónde está España, el tercero más caro de toda la Unión Europea. Como dijo muy bien Antón, Francia apostó por la energía nuclear, 57 centrales nucleares repartidas. Esto pueden entrar en Nuclear Power Plants France y tienen todo el mapa. Bien, iniciativas privadas. El Reino Unido, el informe de Morgan Stanley, ha sacado un concurso para empezar a construir en el 2014 un proyecto de 2 reactores nucleares con una inversión de 19.000 millones de euros, es decir, lo que habíamos pagado, lo que hemos pagado, lo que tenemos de déficit tarifario, y garantizan el precio del megavatio durante 35 años a 111 euros, a partir del año 25 que entraría en funcionamiento. Bueno, pues seguimos apostando por hacer experimentos y pagarle la curva de los aprendizajes a los demás. Hemos hecho el canelo. En España los españoles hemos hecho el canelo. Le hemos pagado la curva de aprendizaje al resto de países. Y entonces, mientras sigamos produciendo a esos precios, porque una cosa, lo que me dices tú, Antón, es, ¿dentro de 5 años igualará? Puede ser que sí. Pero por ahora no se ha igualado. Y por ahora lo hemos pagado a 310. Y a 90 euros y a 100 euros el megavatio producido por renovable. Bueno, pues eso es lo que estamos pagando, señores, durante todos estos años la deuda y la tenemos que pagar. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Pues no lo sé, pero porque las nucleares y la postura tanto del PSOE como veo de estos señores, de Rosana y Antón, representantes del bloque y de ANOVA, o AGE, perdón, es, bueno, en contra de la nuclear. Bueno, pues hay un tema que está claro dentro que se va a producir en el 2024, números redondos, que es las centrales nucleares en este país llegan a los 40 años de vida útil. Pues una de dos, porque la eólica está muy bien, la termosolar está muy bien, la fotovoltaica, ojalá se pudiera producir toda la electricidad. Pero ¿qué pasa? Y es uno de los motivos por los que ha subido el precio en el último mes. Si no sopla el viento, si no hay sol, pues mire, de dos. Solamente quedan 2 alternativas a la tecnología de hoy. Y mientras no se consiga enlatar la electricidad, cosa que no se ha conseguido en 150 años de vida que tiene la electricidad, o tienes, si no tienes viento y no tienes sol, una de dos. O tienes nuclear, o quemas carbón o quemas gas. Medio minuto, señor Juncal. Con lo cual, un mix, que es una de las ventajas, de las pocas ventajas que tenemos ahora, es que tenemos un mix diversificado, pero indudablemente muy caro. Pero en la medida en que ese mix, porque no puedes depender de una sola energía, puedes depender solamente de la nuclear, en todo caso, o de la térmica o de la de gas, porque es cuestión de importar gas o importar carbón o producir combustible nuclear. Pero de las otras dependes de las circunstancias. Claro,
La seguridad de suministro es otro de los pilares claves. Vemos lo que está pasando en Argentina por un mal sistema, que se les falla el aire acondicionado, se les estropean las neveras, etcétera, etcétera. ¿Alguien se imagina darle a la luz y que no responda a la bombilla? ¿Lo que pasaría? Pues sería un desastre. Luego, por lo tanto, tenemos que tener tecnologías que aseguren la potencia y la generación de energía a las 24 horas al día. Por lo tanto, aquí es o una cosa u otra. Seguimos hablando de energía, en concreto, preguntaba yo por la energía nuclear, señora Pérez, me imagino que querrá responder, pero también le pregunto, ¿no? ¿Qué política, según el BNG, se debe aplicar en la energía nuclear, ¿no? En cuanto a energía nuclear? Sí, vamos a ver, que eu quero empezar negando a maior. O señor Juncal repitiu unha e outra vez que o déficit tarifario que temos hoxe está producido polas primas renováveis. E iso non é verdade. Iso non é verdade. Iso non é certo, señor Juncal, por moitos datos estadísticos oficiais, como usted di, que me presentei. Iso non é verdade. Usted, é que me gustaría, para partir de algo, quero dicir, para ver se estamos partindo do mismo, ¿no? Porque entonces, si no, o debate é complicado. A mí me gustaría que me dixera si, efectivamente, o sistema e o método de cálculo de custes de xeración de cada tecnoloxía que se está aplicando é precisamente o que ustedes consideran que ten que seguir aplicándose ou non. Por que digo isto? Porque efectivamente o que está pasando, antes o explicou Antón, é que a electricidade os prezos van subindo a medida que se vai mercando a electricidade. Estamos falando do pool que antes explicaba Antón, non? Entonces, ao final, cando se chega ao prezo final, que é o prezo marxinal, resulta que se paga toda a electricidade ao prezo máis alto. Entonces, eu fago unha pregunta claramente. A usted parece que este sistema é o correcto? Claro, porque se resulta que é o que parece, que lle parece ao Partido Popular, porque ademais na nova lei de sector eléctrico non se modifica, se isto é o que consideran vostedes que é correcto, isto é gran parte do que está producindo o déficit tarifario. Antes xa dixen, aínda que atropelladamente, e probablemente non sei se me expliquei ben, antes xa dixen, ademais, salvando ou deixando a un lado o tema do déficit tarifario, que nunha factura da luz temos moitas outras cousas que pagamos, verdad? Iso que se dan chamar os peaxes, que evidentemente... Como? Que evidentemente nos entendemos que tamén son discutibles, porque, e vostede o sabe, nós en todo caso, e non fomos os únicos, sino que houve moitas outras organizacións políticas que reclamamos unha e outra vez que esa parte, digamos, da factura a deben asumir os orzamentos xerais do Estado e non, claro, a deben asumir os orzamentos xerais do Estado e non continuar como está. Entón, claro, a mí me gustaría saber se estamos partindo do mismo, non? Porque se usted considera que o método de cálculo é correcto o que está establecido, que é o que está dicindo o Partido Popular na súa nova lei do sector eléctrico, porque iso non o varía, pois entonces evidentemente nunca vamos a estar de acordo, porque nos pensamos que iso é precisamente un dos problemas do gran déficit tarifario que temos. E ese... No, si me permites un minuto, para no ser... Vamos a ver. Es que cualquier mercado es marginalista. Y entonces piénsese, a ver, ¿de qué manera retribuyes? Que se critica el método del pool, ¿no? ¿De qué manera retribuyes cuando a un señor tú no le puedes decir te pago tanto porque me pongas esto? De entrada, él tiene que meter suministro a la red, porque la red necesita, lo que decía antes, hay que tener energía en la red para que cuando los ciudadanos aprieten el interruptor funcione la luz. Sí, claro, porque si vamos a esperar, si vamos a esperar, pues entonces, es que es un mercado, yo te digo, cualquier mercado, soy economista, cualquier mercado que me digas que no es marginalista, es que no conozco, desconozco un mercado que no sea marginalista. Bueno, ese es un tema. Sí, en todo caso, señor Juncal, claro, pois se ese é o funcionamento do mercado e ao final os consumidores, que é o precio que se nos traslada aos consumidores, temos que pagar ese precio marginal que é o máis alto, pois resulta que seguiremos, é o máis alto, cando se produce o pool se paga toda a enerxía o precio máis alto, claro. Entonces, efectivamente, seguiremos acumulando déficit tarifario. Por outra banda, xa dixen que os peaxes para nós son
máis que discutibles e deben estar, desde logo, dentro dos orzamentos xerais do Estado. E por último, e moi brevemente, porque seguramente xa non terei tempo, o tema das nucleares, renováveis e outro tipo de enerxías. Miren, Galiza, porque estamos en Galiza, verdad? Este é o noso país, resulta que é excedentaria, é productora de enerxía eléctrica e é excedentaria. Entón, outra das cuestións que fixa claramente, non esta lei, xa viña fixada, pero esta mantén, evidentemente, é o precio único para todo o Estado, o prezo igual para todo o Estado. Claro, nós nos preguntamos se un país como o noso, donde tuvemos que pagar e seguimos pagando os grandísimos e gravísimos custos medioambientais e sociais que tivemos por efectivamente facer determinadas infraestructuras no noso país, que, por certo, na maioría dos casos aproveitaron empresas de fora, non empresas de aquí. Ben, se nós temos que pagar exactamente igual o mesmo precio, é dicir, os galegos e galegas temos que pagar o mesmo precio que paga un madrileño ou que paga un murciano. Por que motivo? Si en todo caso eles terían ademais máis custes de transporte de enerxía e non son productores, é dicir, que nós nos papamos, termino, por decirlo de algún modo, toda esa infraestructura, todo o que significa esa estructura e o que acarrea as consecuencias que trae, e logo acabamos pagando a enerxía igual de cara, ou máis cara neste caso polos tributos propios en Galiza, e polos impostos propios, acabámola pagando máis cara que calquera deles, claro. Entón, unha das cuestións que nós tamén reclamamos é unha tarifa propia galega. E termino con unha sola cousa que logo continuarei, claro. E non é nada descabellado decir isto que estou dicindo da tarifa propia galega ou da tarifa galega, porque o resto do Estado español, é dicir, todo o Estado español estamos contribuindo aos gastos extrapeninsulares que produce, por exemplo, que ten levar a enerxía ás Islas Canarias. Bueno, pois se nós somos solidarios, nós e o resto, por exemplo, cas Illas Canarias, pois evidentemente nós temos que ter un plus por ser produtores de enerxía. E nós eso evidentemente o reclamamos porque consideramos ademais que é de xusticia. Muchas gracias. Preguntaba yo por la energía nuclear. Señor Sánchez habló algo, ¿no?, de la energía nuclear antes. Bueno, un pouco cuál debe ser la política, ¿no?, en ese sentido. Sí, bueno, falaba o señor Juncal de que dixo textualmente los españoles hicimos el canelo. Pois claro que fixemos o canelo, pero sobre todo por aguantar sucesivos gobernos corruptos, non? E aguantar que dirixentes que actuaron nas privatizacións de empresas acabaran traballando para esas empresas. O señor Aznar privatizou Endesa, acabou traballando para Endesa. O señor Solbes acabou traballando para Enel. Eso é... Si es un delito, va juzgado. Non é ningún delito. Eso é unha afirmación, francamente... Eso é unha mostra de pagar os servicios prestados polo señor Aznar. E entón, por favor, se podo falar. Te pido que vayas a juzgar, pero yo... No, pero vamos a ver, es que yo he respetado y respeto todas las posiciones y todo lo que se diga, pero que se esté acusando de un delito, no me puedo quedar callado. Entonces yo te pido que retires esas palabras, sencillamente. Eu xa dixen o que dixen, que eu non acusei de ningún delito, xa dixen o que dixen. Se podo seguir falando, por favor, non se poña nervioso, señor Juncal. Estábamos tranquilos, estamos expresando opinión, estamos expresando opinión. Para a maioría dos españoles é unha vergonza que o señor Aznar e o señor González estén cobrando soldos millonarios de empresas ás que axudaron con decisións legislativas. A empresa pública Endesa era unha empresa que daba beneficios ás arcas do Estado. E agora eses beneficios se están utilizando para invertir en Sudamérica, moitas veces botando aos cidadáns de Chile e de Argentina dos seus lugares, como fixeron aquí nos 50 para facer grandes hidroeléctricas, estános utilizando ali, cando era unha empresa pública que daba beneficios para o Estado, unhos beneficios que serían moi necesarios agora para que non houbera recortes en sanidade e educación, por exemplo. Por lo tanto, evidentemente, as portas xiratorias non son casualidade, que haixa tantos políticos e altos cargos nas eléctricas non é casualidade, e os xulgados, nos xulgados xa hai denuncia, non se preocupe o señor Juncal. Falando da nuclear, evidentemente a nuclear non é máis barata que as enerxías renováveis se se ten en conta todo o ciclo da enerxía. Evidentemente, agora as nucleares, as hidráulicas son infraestructuras que xa están amortizadas, e que foron pagadas, evidentemente, por todos os españoles, españolas, galegos e galegas no seu momento. Simplemente que
por exemplo, nos embalses galegos, con concesións prorrogadas tamén, dun xeito tampouco moi transparente, pois agora, evidentemente, estánse beneficiando da liberalización, da privatización, están cobrando 3 veces máis do que lles costa a produción. Por tanto, o sistema os favorece, non? Evidentemente, todas estas infraestructuras son propiedade de grandes empresas. Nos creemos que as renováveis sí que son a posibilidade da xente de ter autonomía frente ás grandes eléctricas, e que o Partido Popular está tratando de boicotear que a xente poida ter as súas fontes de enerxía. Por eso, poñen o peaxe de respaldo ao autoconsumo. Evidentemente, unha instalación que verta a rede ten que contribuir tamén ao mantenimento da rede, pero con análise rigurosa, non 27 veces máis que un consumidor normal. Por lo tanto, a xente está buscando salirse das fauces das grandes eléctricas, está apostando por renovables, por autoconsumo, por instalacións propias, como hai en Dinamarca, en Alemania, e, en cambio, o Partido Popular está tratando de que eses consumidores non se escapen das grandes eléctricas. É así de claro, non? Por lo tanto, as nucleares teñen unha asignatura pendiente, por exemplo, os residuos. Francia ten nucleares, pero xa veremos se se fan novas nucleares, afrontando dende o principio todos os gastos que se teñen que afrontar. Xa veremos quen xestiona os residuos, xa veremos quen xestiona en caso de accidente, quen paga en caso de accidente a factura, sempre os estados e os cidadáns, por suposto. Por lo tanto, nos creemos que o futuro debe de ir por outro tipo de produción que non sexa nin a nuclear, nin a favorecer as grandes empresas, e si a democratización da enerxía. Só un momento. Hai outra cuestión, que o sistema español está sobredimensionado. Hai moita máis capacidade da necesaria, e esa capacidade, aínda que, por exemplo, Reganosa este sin funcionar a maior parte do ano, recibe pagos simplemente por capacidade. Eso tamén o ten que saber a ciudadanía. Gracias, Sánchez. Estamos a punto de finalizar el debate. Vamos a hacer la última ronda de intervenciones. En este caso lo haremos a la inversa. Va a comenzar el representante de AGE. Quería yo tocar un último tema para terminar. Ahora van a tener menos tiempo, minuto y medio. Ya ha hablado ahora de energías renovables. Precisamente por ello le quería preguntar, ¿no, señor Sánchez? ¿Qué importancia concede a las energías renovables en el futuro, ¿no? Nós creemos que habería que empezar por facer unha política enerxética integral. Tamén hai que falar neste país da reducción do consumo, da optimización do consumo. Habería que falar tamén de transporte, incluso de urbanismo, de como nos organizamos territorialmente, porque é evidente que no contexto mundial os combustibles fósiles teñen un límite. Hai estudios que o fixan máis perto e outros máis lonxe. Galicia ten un potencial enorme para producir unha enerxía limpa, barata, asequible, sobre todo que lle permita a xente ter unha soberanía enerxética e non depender destes privilexios das grandes eléctricas. Por lo tanto, creemos que hai que modificar o marco legislativo para que, por exemplo, unha persona poida facer unha pequena instalación regulada, que poida pedir licencia no seu concello para unha pequena instalación, e incluso creemos que poden funcionar incluso sin primas, como funcionan en Baviera, que ten 600 horas de sol menos que Galicia, por exemplo, ¿no? As fotovoltaicas están aumentando moitísimo a súa eficiencia, as eólicas tamén. Evidentemente este parón non vai a funcionar, e por lo tanto nos creemos que hai que gobernar en función dos intereses da cidadanía en xeral e non dunhos poucos privilexiados. ¿Y qué importancia concede a las energías renovables el BNG, señora Pérez? Quero facer unha pequena alusión, e agora lle resposto exactamente a iso. Sí, quero facer unha pequena cuestión, porque non quería que quedara o Bloque Nacionalista Galego sin opinión en ese aspecto, ao que se dixo aquí das portas giratorias. Claro que o das portas giratorias, que todo o mundo sabe o que é, ou entendo que todo o mundo sabe o que é dicir, o que estuvo nun goberno, como Felipe González, como Aznar, como a señora ministra última de Economía, bueno, pois se van do goberno a empresas privadas, a grandes empresas. Eso é o que se chama portas giratorias. Pero mire, non é un delito, señor Juncal, porque tanto o Partido Popular como o Partido Socialista fixeron efectivamente a lei, elaboraron a lei para que eso non fora un delito. Pero
non hai que confundir nin mezclar as cuestións de delito e as cuestións penais co que debe ser a actuación política transparente e digna. E nun momento no que o Partido Popular, tenme que perdonar, se lle enche a boca de falar de lei de transparencia, de falar de que os políticos temos que facer un esforzo para que efectivamente volvamos a... Ben, pois todo eso, señor Juncal, tamén se pon en práctica con cuestións como evitar as portas xiratorias. E agora xa rapidísimamente lle contesto a respeito das renovables. Mire, esta última lei do sector eléctrico que se aprobou en decembro, aparte de todo o que levamos falando ata agora, fai, ademais, ou dá un estacazo absoluto ao sector das renováveis. Isto implica dúas cuestións, para nós, dúas cuestións, ademais, moi graves. Por un lado, evidentemente, o Partido Popular non está para nada tendo en conta as cuestións medioambientais, aparte de outras cuestións, non as está tendo en conta, e por outro lado, precisamente as enerxías renováveis son, creo que as únicas, sobre as que as comunidades autónomas tiñan competencias. Co cal, isto desaparece e tamén aquí recentralizamos como en tantos outros aspectos. Desde logo, para nós as enerxías renováveis e en países como Galiza, que é unha potencia e podía serlo aínda máis, son absolutamente fundamentais, aínda que entendemos que en este momento non podan ser evidentemente as únicas. Muchas gracias, señora Pérez. Bueno, señor Juncal, energías renovables. Sé que hay muchos temas, pero bueno, un minuto y medio. En energías renovables es que se nos trata de identificar con que estamos en contra de las energías renovables y no estamos en contra de las energías renovables, pero se tienen que utilizar cuando se puedan y desde luego a un precio que sea asumible por el ciudadano. Entonces lo que están defendiendo estos señores, porque además lo han hecho así en las enmiendas, incluso en las dos leyes, la del 12 y la del 13, que yo he participado, han presentado enmiendas los respectivos grupos pidiendo la situación, de volver a la situación anterior, para no corregir este desequilibrio. Es decir, es que es irracional, vamos, que es irracional pagar 369 euros megavatio producido por una tecnología cuando se puede obtener a 40. El resultado, el mercado que tenemos, el precio que tenemos. Esa es la situación. Es decir, y queremos energía barata. Yo lo puse encima de la mesa. Francia es el país más barato. Pero Rosana, yo no he interrumpido y sobre eso podíamos hablar. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Mire, pero sí, pero te lo digo. Pero es que hay que ver la cuenta de resultados. Hay que ver la cuenta de resultados. Y eso también es público. Está en el registro mercantil. Hay que ver la cuenta de resultados. ¿Y dónde se obtienen esos beneficios? Si se obtienen en España, se obtienen fuera. Lo que no se puede es demonizar a nadie. Lo que pasa es que ustedes digan, oiga, yo no las demonizo. Ojalá, pero yo soy el primero que digo, ojalá se produjese todo con viento. Ojalá se produjese todo con viento. O todo con fotovoltaica, pero al precio competitivo. Pero es que lo que estamos pagando y lo que hemos pagado ha sido un auténtico disparate. Y eso yo lo pongo encima de la mesa y se lo discuto a todo el mundo porque está aquí. Pero las centrales nucleares cobran a 40, amiga mía. Hoy por hoy lo están cobrando a 40. No. Sí. Hombre, pues están los datos aquí. Pero ¿cómo costes ocultos? Pero ¿cómo que costes ocultos? Me tocaba una interrupción. 20 segundos. No, mire, tenemos el ejemplo Francia, país precio industrial más barato y consumidor doméstico de los más baratos de Europa. 57 centrales nucleares. Nosotros tenemos 7, quedan 7. Teníamos 8, quedan 7. Iban a cerrar todas en el 2024. Una de dos. Alemania. Alemania también tiene centrales nucleares. Paralizadas. Inglaterra monta más. Es la decisión que tenemos que tomar, probablemente haya que tomarla y una de dos, claro. O corremos el riesgo de que si no sopla el viento no nos funciona la luz, si no hay sol no nos funciona la termoeléctrica, o si no, de lo contrario, solamente quedan tres alternativas: carbón, gas o nuclear, a los distintos precios que yo he dicho a día de hoy. Vuelvo a insistir, si mañana, después de 150 años, descubren cómo se puede enlatar
el megavatio en esta botellita o en una lata de Coca-Cola, pues desde luego estaríamos hablando de otras historias, porque esto ya no estaría así. Pero hoy por hoy esta es la realidad. Señor Juncal, señor Sánchez y señora Pérez, gracias a los tres por haber estado en este debate y a ustedes también por su atención. Nosotros, como ya saben, volvemos el jueves que viene a las 9:30 para seguir hablándoles de la actualidad de Ferrol, comarca y, en este caso, como ha sido esta noche, nacional. Buenas noches y hasta luego.